Espero que os haya gustado. Ahora vamos a pasar a presentaros la especialidad con una presentación de PowerPoint. Ricardo, por favor, si puedes compartirlo. No sé si se ve. Sí, se ve. Avísame si se ve ahora. Sí, perfecto. Si hago esto pasa, ¿sí? Sí. Vale. Vale, muchas gracias. Vale, pues voy a comenzar yo explicando los rangos más generales de la especialidad y luego continuará Ricardo explicando más cuestiones más específicas de la especialidad. Si tuviéramos que describir la especialidad en una palabra, cuando nos preguntan a los MIR, siempre la describimos de la misma manera. Es una especialidad muy versátil. Es una especialidad de la cual vamos a salir con muchísimas competencias, sabiendo mucho de muchos temas o poco de muchos temas y manejando muchas habilidades muy diversas, muchos conocimientos de muchas áreas y bueno, es una especialidad en la que aprendes bases que luego te van a servir en tu futuro para enfocarte en el tema que más te guste a ti, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchos temas a los que podemos dedicarnos, ¿no? A la salud global, a la salud mental, la epidemiología, al Big Data, a políticas sociales, a temas más sanitarios, temas de educación en salud, a temas más de medicina preventiva en el hospital, a enfermedades cardiovasculares, bueno. Al final lo que adquirimos durante la residencia son unos conocimientos y unas habilidades que nos van a permitir dedicarnos al tema que más nos guste dentro de la medicina. Es fundamental en la especialidad tener en cuenta que esta especialidad nuestra tiene una perspectiva diferente a la que hemos estado acostumbrados durante la carrera. Para empezar, la perspectiva, el punto de vista de la medicina clínica, de lo que hemos estado siempre acostumbrados, ha sido la del paciente. Fijarse, poner el foco en el paciente al que va a tratar. Nosotros en la salud pública tenemos el foco en poblaciones y en colectivos. Todo es poblacional y todo es en comunidades. Nunca nos vamos a fijar en lo individual, en personas. La medicina clínica se basa para fijarse en cómo está el paciente, en sus signos y en sus síntomas. Nosotros no, nosotros nos basamos en indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son datos, son números. Por ejemplo, son porcentajes de población que tiene una enfermedad o así. Entonces hay indicadores más epidemiológicos, indicadores sanitarios, indicadores demográficos de la población, indicadores socioeconómicos del estatus socioeconómico de la población, que vamos a utilizar como herramienta en nuestro trabajo. Por otra parte, en la medicina clínica, ya sabéis que lo que se hace para paliar los problemas de salud de los pacientes es poner un tratamiento. Nosotros, para mejorar la salud de las personas o para intentar mejorarla, actuamos con planes y programas de salud, o actuamos con intervenciones comunitarias, o directamente con políticas sanitarias, ¿vale? No con tratamientos, sino a lo grande, podemos decir, ¿no? A lo poblacional. Y por último, la medicina clínica, su herramienta principal, fundamental, es hacer las pruebas. Pruebas, test, pruebas complementarias, de todo tipo. Nosotros lo que utilizamos es una metodología de la investigación, que serán unos criterios muy sistemáticos, muy metódicos, como su propio nombre indica, que nos permitirán pues calcular indicadores, planificar nuestros programas de salud, trabajar con las poblaciones, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué es la especialidad? Esta especialidad tan amplia, tan versátil, que tiene toda esta amalgama de habilidades, ¿no? Según el BOE, el Boletín Oficial del Estado, nuestra especialidad capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud, de vigilancia de la salud, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud. Vale, aquí hay muchísimas palabras, pero ¿dónde quiero que pongamos el foco? Tenemos que poner el foco en esta, en investigación. Nosotros nos formamos mucho en investigación, en las políticas, en las actividades de promoción, en la protección de la salud, en la vigilancia, en las necesidades de una población, planificación, gestión y evaluación. Parece que es todo lo mismo, pero no. Ahora lo veremos. Según el BOE, nuestra especialidad tiene
cinco áreas sobre las que, bueno, sobre las que trabajamos a las que nos podemos dedicar y sobre las que aprendemos durante la residencia. Estas áreas son la epidemiología, que trata de todo lo que es vigilancia. La vigilancia epidemiológica sería vigilar cómo está la población en algo en concreto. Por ejemplo, ahora que tenemos la COVID, la vigilancia de la COVID sería ir viendo día a día cuántos casos hay de COVID. Es lo que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Los datos que vemos todos los días en las noticias vienen de vigilancia epidemiológica. Hay investigación, hay control de brotes y situaciones de emergencia, como por ejemplo de ahora de la COVID. Si hay un brote en una familia o, por ejemplo, en un colegio, pues se actúa. Y se actúa desde el área de epidemiología dentro de nuestra especialidad. Otra área muy importante es la de administración sanitaria. Nosotros aprendemos a desarrollar planes y programas de salud, aprendemos sobre dirección y gestión asistencial, por ejemplo, de hospitales o de otras instituciones sanitarias. Aprendemos evaluación económica, de coste-efectividad y otro tipo de evaluaciones que existen, y aprendemos mucho de calidad asistencial y seguridad del paciente, que bueno, se aprende y es clave en nuestra especialidad. Por otro lado está la medicina preventiva, que a veces muchas personas piensan que esta es nuestra especialidad, que es solo esto es nuestra especialidad, pero como veis, nuestra especialidad incluye medicina preventiva y otras áreas. Y bueno, sería una rama que se dedica a la vigilancia hospitalaria, a las enfermedades de declaración obligatoria, control de la infección nosocomial, vacunología y atención al viajero internacional. Estos son áreas, como veis, un poquito más sanitarias, ¿no?, que las dos anteriores. Y bueno, que por ejemplo la vigilancia hospitalaria sería ver dentro del hospital si hay algún tipo de patógeno, si hay brotes de enfermedades dentro del hospital, ¿vale? Por ejemplo, vacunología, pues dentro de la vacuna hay muchas particularidades. Hay la vacunación de pacientes inmunodeprimidos, hay la vacunación pediátrica, vacunación en pacientes oncológicos, ¿vale? Es toda una ciencia, las vacunas en sí. Luego, otra área importante es la salud ambiental y laboral, que incluiría la salud ambiental y la higiene y seguridad alimentaria. Y por último, la promoción de la salud, que incluiría básicamente dos áreas: la educación para la salud a nivel poblacional, todos los planes y todos los programas que son para educar a la población en salud y en hábitos saludables, y el empoderamiento de la población en base sobre todo a esta educación que se le puede dar a la salud. Y todas estas áreas son lo que tocamos en los 4 años de especialidad. Más, como os ponemos ahí en la esquina, un máster de salud pública, que si no lo sabéis, en la residencia de medicina preventiva de salud pública es obligatorio hacer un máster de salud pública durante el primer año. Entonces, ¿qué rotaciones vamos haciendo? Normalmente, esto puede ir cambiando un poco dependiendo del hospital, pero estas son todas las especialidades que se ven, o sea, lo que puede cambiar es el orden. De R1 se hace el máster de salud pública, que normalmente ya está pactado qué máster se hace dentro de cada hospital. Por ejemplo, no sé, las personas de aquí de Barcelona hacemos el máster aquí en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. En Madrid hacen otro máster y así, ¿vale? Pero ya está pactado, no es algo que tengáis que buscar vosotros ni nada. Después tendremos que rotar en administración sanitaria unos 12 meses. Esto depende del hospital, pero bueno, más o menos es así, sea local o nacional. Tenemos que rotar unos 6 meses en atención primaria, en la área de prevención, educación sanitaria, promoción y salud comunitaria. Esto no quiere decir que rotemos en un CAP con un médico de familia pasando consulta, ¿vale? Sino todo lo contrario. También rotamos en unidades de centro de atención especializada dentro de nuestra especialidad, es decir, en prevención hospitalaria, en control de la infección, en vacunología, en salud internacional, en gestión, en calidad, en seguridad del paciente, ¿vale? Y por último, en un centro de investigación en salud pública, que suele ser más o menos esto, unos 6 meses, ¿vale? En investigación siempre tenemos una rotación que es exclusiva. Puede ser pues, en laboratorios, en I+D, en agencias de salud pública, en centros de investigación, ¿vale? Pero siempre tenemos una rotación que es exclusivamente de investigación. Y por último, la cantidad de meses va variando de hospital a hospital, pero durante toda la residencia se pueden hacer hasta 12 meses de rotaciones externas. Estas rotaciones pueden ser nacionales o internacionales, depende del sitio, pero bueno, suele depender de nuestras preferencias.
¿vale? Y en cuanto al cuándo, se puede hacer pues, durante toda la residencia o, bueno, dependiendo de cuándo las tenga el hospital. Estas rotaciones externas pues, se pueden decir, como he dicho, nacionales o internacionales. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hay un montón de centros muy interesantes, como la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el Aquas, por ejemplo. Dentro de España hay muchos otros centros muy interesantes como el Ministerio de Sanidad, la comunidad, cualquier gobierno de cualquier comunidad autónoma, como la Comunidad Autónoma de Madrid o en Canarias o bueno, en cualquier otra comunidad autónoma, el Observatorio de Salud de Asturias. A nivel internacional hay otras rotaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que sería la sede de la OMS, pero en la América, la Comisión Europea, el ECDC, que sería como el CDC, pero en Europa, ¿vale? O bueno, se pueden hacer rotaciones, por ejemplo, también de salud internacional o de cooperación, ¿no? Por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras o en Médicos del Mundo, o bueno, otras instituciones o organizaciones, ¿vale? Es muy diverso, se pueden hacer rotaciones externas bueno, en muchos sitios dependiendo de las preferencias de cada uno. Vale, ¿qué destacamos nosotros como positivo dentro de nuestra especialidad? Lo primero que hemos dicho, que es muy versátil, es muy multidisciplinar y nos desarrollamos en muchas áreas diferentes, aprendemos de muchas cosas. Que cambiamos la perspectiva y esto es algo interesante si vosotros tenéis una perspectiva más poblacional y queréis más tratar poblaciones o comunidades más que tratar a cada persona de forma individual, que salimos con una formación metodológica muy sólida, salimos con muchos conceptos de investigación y no solo, sino de, pues ya he dicho, de elaboración de planes, de evaluación de políticas y todo esto. Hacemos un máster, el máster de salud pública, que creáis que no se aprende muchísimo y que, bueno, podemos hacer actividad asistencial o no, dependiendo del centro en el que estamos, si se hace más o si se hace menos. Puntos negativos. A veces en nuestra residencia, como hay tantas áreas de trabajo y hay tanto que aprender sobre tantos temas, podemos caer un poco en que tengamos que ser un poco autodidactas, porque durante la residencia al final es un periodo solo de 4 años y no siempre podemos profundizar en todos los temas todo lo que quisiéramos. Entonces, hay temas que, bueno, que tenemos que aprender un poco más por nosotros mismos o bueno, buscar un poco, tener un poco de iniciativa nosotros y querer ahondar, ¿no? O preguntar o intentar trabajar más en los temas que más nos gustan. Tenemos que ser personas multitasking, tenemos que ser personas que sepamos tanto de estadística como de vacunas, como de microbiología, de informática. Tenemos que controlar programas de Excel, de Word, de edición de texto para hacer los informes, ¿vale? Tenemos que saber de muchas cosas y bueno, hay veces que la gente se puede agobiar, ¿no? Si hay que saber tantas cosas. Puede resultar algo chulo, algo muy interesante o puede, bueno, agobiar porque es muy, bueno, muy diverso todo. En cuanto a actividad asistencial, lo que ya he comentado, que si hay personas a las que les gustan y no quieren dejarla atrás, pueden hacerla durante la residencia, depende de en qué centro, pero hay personas a las que no les gusta nada y a lo mejor dentro de su especialidad, de su residencia, está en un centro en el que tiene que hacerla. ¿Vale? Entonces puede ser un punto positivo, puede ser un punto negativo, el hecho de que haya actividad asistencial en tu centro, en tu residencia. En cuanto al sueldo, comentar que siempre será un poquito más bajo que el de los demás residentes del hospital. Bueno, o no siempre, pero bueno, será fundamentalmente porque nosotros no hacemos guardias de urgencia, ¿vale? O no hacemos tantas o no al nivel al que lo hacen nuestros otros compañeros residentes. Y bueno, que es una especialidad muy desconocida, que cuando decimos a la gente que somos residentes de medicina preventiva y salud pública, la pregunta siempre es, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Siempre. ¿A qué te dedicas exactamente? Y, oye, ¿y estudiaste medicina para eso? Y, bueno, pero ¿y cómo es que haces gestión sanitaria, pero a la vez puedes estar en una consulta de vacunas internacionales y a la vez haces estadística? No, no lo entiendo muy bien, ¿vale? A veces, bueno, puede costar un poco de entender, pero al final con temas como la pandemia o cuando se habló de los virus, ¿no? Del dengue, del Zika o con el ébola o estas cosas siempre
sale mucho a la luz nuestra especialidad y es un momento importante para explicarlo. Y nada más, os dejo ahora con Ricardo, que os va a continuar explicando todos los demás aspectos de la residencia, cuando quiera. Bueno, gracias, Carmen. Y cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es el tema de la actividad asistencial. El tema de actividad asistencial dependerá muchísimo del tipo de residencia que quieran forjarse cada uno. Hay centros, hay centros, unidades docentes en los cuales hay cero o nula actividad asistencial, y hay otros en los cuales es fundamental. ¿Cuál es nuestra actividad asistencial dentro de la especialidad? Vacunología, deshabituación de tabaco y en algunos casos inclusive sistemas de preventivos de control de la infección o también, por ejemplo, estudios de contactos de tuberculosis o sarampión, hepatitis B, hepatitis C, VIH o inclusive también sistemas de cribaje de ITS o tratamiento inclusive de ITS, algunas personas las pueden hacer. Todo esto dependerá sí, de los centros vinculados y los centros desvinculados y según cada uno de los propios intereses. Pero lo fundamental es que aquí lo que hacemos es un cambio de perspectiva. Podemos ver los pacientes de forma individual, pero con el concepto de que a nivel poblacional lo que queremos es generar sistemas de prevención primaria y secundaria. El sueldo básicamente, el salario base es de 1.100, puede ir entre 1.000 a 1.350 dependiendo del tipo de centro y la comunidad autónoma a la que elijan. En la comunidad autónoma de Cataluña, exclusivamente solo lo hay en la provincia de Barcelona y los hospitales van entre este alrededor. Hay complementos de R2, R3, R4. Se puede hacer guardias de puertas en algunos hospitales, en otros no. Esto dependerá un poco de cada unidad docente y al principio algunos tienen sistemas pre-máster, algunos hospitales. Y luego tenemos las MACs, que son los módulos de atención continua, que ya los explicaremos más adelante, que son nuestras guardias de preventiva, que se hacen entre 5 a 7 horas, de lunes a viernes. Por pandemia, algunos hemos tenido que hacer fines de semana también, entonces ha cambiado muchísimo la perspectiva de medicina preventiva en esto, pero bueno, algunas son presenciales, otras son a distancias y se centran en diferentes temas. Como Carmen les comentó, no somos los más millonarios del mundo, pero realmente de esto depende mucho también de la cantidad de guardias que se hagan a nivel de módulos de atención continua y un poco el sueldo base que tenga cada uno de los sistemas, si es un sistema concertado o un sistema del Instituto Catalán de Salud en el caso de Barcelona. Módulos de atención continua son módulos en los cuales nos centramos en diferentes temas. El tema top ahora es COVID, que es bueno y malo a la vez, porque se aprende muchísimo de vigilancia epidemiológica y estudio de contactos, pero muchas veces las unidades docentes se han centrado en únicamente generar este tipo de módulos de atención continua. Entonces, todos los hospitales ahora, o la mayoría de hospitales de Cataluña, tienen módulos de atención continua en COVID y él ha formado parte de nuestro año de pandemia y probablemente cuando ustedes entren a la residencia también y un poquito más de tiempo. Pero no solo son estos módulos de atención continua, otros centros, otras unidades docentes también tienen las oportunidades de brindarles módulos de análisis de datos, depuración de bases de datos. Algunos también pueden centrarse en campañas de vacunación, por ejemplo, de la gripe, que es una de las campañas que más se hace a nivel de los centros hospitalarios o inclusive campañas comunitarias de vacunación y esto, o salud comunitaria. Y esto al final se deduce en que se podrá hacer artículos o generar comunicaciones a diferentes lugares que al final forman parte de nuestros productos finales en salud pública. Si los cardiólogos tienen que aprender a leer un electrocardiograma y los cirujanos a aprender una apendicitis, pues nosotros nos centramos muchísimo en hacer investigación y en generar papers. ¿Cómo elijo el hospital? Esto depende muchísimo. Cada unidad docente es diferente.
Hay unidades docentes que son muy asistenciales, que tienen centros en los cuales es fundamental la deshabituación del tabaco o la vacunología o inclusive la vigilancia, la prevención y control de la infección. Y hay otros centros que tienen muchísimo más enfoque de salud global o salud internacional y centros de salud pública muy enriquecedores de promoción, prevención de la salud, salud mental, entre otras más. Eh, el enfoque tiene que ver que en cada uno, en lo que uno quiera y hacia dónde crees tú que debería, que te centrarías en el futuro. Lo más importante es escoger centros en los cuales puedas pasar o transversalizar un poco lo que quieras hacer durante la residencia, pero al final cada centro tiene un enfoque y este enfoque es importante porque quizás cuando elijas una unidad docente no es lo que hayas querido. Siempre pregunta muchísimo cuál es el enfoque de cada unidad docente. Aquí en Barcelona es muy heterogénea y muy mixta, entonces es fundamental que de las 6 unidades docentes que hay ahora se pregunte bastante. El componente personal es importante, la flexibilidad de la unidad docente, el itinerario formativo es el itinerario formativo de cada uno de las unidades docentes es fundamental y hay algunas que son más flexibles que otras. Hay rotaciones y centros adscritos. Ejemplificación más clara, el Hospital del Mar tiene 3 o 4 centros adscritos a comparación de las otras unidades docentes, que tenemos 2 o 3. El programa del máster de salud pública es importante. Hay programas de salud pública, como les dijo Carmen, que pueden ser oficiales, otros que pueden ser propios y otros que hay que ir a ciudades. Ejemplo, si yo voy a hacer en Albacete, probablemente no haga el salud pública ahí, me toque hacer el máster en Madrid. Casi de las 107 plazas, perdón, de los aproximadamente 30, 60 unidades docentes que tenemos, la mayoría va a Madrid, pero hay otras unidades docentes como Granada, Valencia, en Cataluña y si no estoy mal, en el Chen en Murcia, donde se hace el máster en, en la misma comunidad autónoma o en la misma provincia. Hay que preguntar mucho para escoger el mejor centro. Esto es lo más importante que les dejaríamos nosotros. Queremos comentarles también que tenemos una asociación de residentes de medicina preventiva y salud pública. Esta asociación de residentes se dedica a fomentar o complementar un poco la formación que tenemos dentro de la especialidad en base a programas y proyectos que tenemos en diferentes cosas. Y además de eso, estamos ligados a una red internacional que se llama Euronet, que es una red en la que están aproximadamente 7 u 8 países de residentes de salud pública, con las cuales compartimos con Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, etcétera. ¿Por qué lo manifestamos esto? Porque ellos tienen un programa, bueno, yo formo parte, Carmen y yo hemos formado parte de esto y ahorita yo soy el coordinador nacional de áreas, pero tenemos un programa que se dedica exclusivamente a orientarles a ustedes a los diferentes dispositivos, unidades docentes en las cuales pueden participar y que dejaremos su contacto para que para que puedan escribirles, para que tengan un poco más de noción a dónde quisieran ir. Empleabilidad, algo importantísimo que mucha gente pregunta, salgo de la residencia y ¿qué pasará conmigo? La residencia de medicina preventiva y salud pública es una de las residencias donde mayor empleabilidad hay. Esto lo puede decir cualquier especialidad, pero desde ARES sacamos nosotros una encuesta que va desde el 2010 hasta el 2018. Lamentablemente no hemos podido cursar las demás por pandemia, pero los últimos resultados dan una situación laboral del 95,83%. Es decir, que hay muy buena salida laboral en medicina preventiva. Generalmente la obtención del primer trabajo se demora entre 2 meses, no se demora más y la distribución por áreas profesionales es mayormente como técnicos de investigación, administración sanitaria, medicina preventiva y epidemiología. Características del primer contrato generalmente pueden ser un mayor porcentaje entre 9 y 12 meses, entonces son contratos que pueden ser parciales o inclusive en algunos definitivos y finalmente la ganancia que va entre 27,000 a 36,000 euros al año, dependiendo obviamente de si se elige administración sanitaria, si se trabaja como técnico de investigación
en salud pública o como médico adjunto de medicina preventiva. Máster de salud pública. El máster de salud pública, como les habíamos contado, están en aproximadamente 7 lugares. Donde mayormente se abarca a los estudiantes, a los residentes, es el máster del Instituto de Salud Carlos III, pero nosotros lo hacemos en la Universidad Pompeu Fabra en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestro máster es un máster oficial, fundamental para todas las personas. A veces, cuando queremos trabajar a nivel internacional, nuestra residencia de medicina preventiva y salud pública es muy heterogénea a nivel europeo, y el máster de salud pública puede ser uno de los sectores en los cuales se puede entrar dentro de la especialidad. Este máster es oficial, por lo tanto los créditos son oficiales y se puede optar a un doctorado en toda Europa. Es multisectorial. ¿Por qué lo mencionamos? Porque lamentablemente por pandemia ahora ha sido todo online, pero Carmen y yo tuvimos la suerte de hacerlo de R1 juntos, estar en un lugar en el cual se comparte con gente de muchas culturas, y no es exclusivamente del tema de médicos preventivistas como tal, que a veces ahí es donde empieza el tema de epidemiología, a saco, estadística, etcétera. Hemos tenido materias que se centran en la promoción, en la prevención de salud, en organización, en una perspectiva de determinantes sociales de la salud, en desigualdad en salud, y creo que es un enfoque rico porque viene ligado a los objetivos de la salud pública, que al final es lo fundamental, conocer un poco, desligar un poco, fragmentar un poco este cambio de paradigma que tenemos nosotros ahora para enfocarnos en poblaciones y en cómo queremos atacar a las poblaciones y no centrarnos solo en el individuo o en los cambios de estilo de vida, cuando hay muchas cosas más atrás de lo que tiene que ver la salud pública. ¿Cuáles son las plazas ofertadas que tenemos ahora en la provincia de Barcelona? Porque Cataluña solo tiene en Barcelona. Primero está el Hospital del Mar con 3 plazas, el Hospital Vallebrón con 3 plazas, bueno, unidad docente en realidad, para tener en cuenta, porque no son hospitales, son unidades docentes porque tenemos diferentes circuitos. Unidad docente del Mar es unidad docente Hospital de Mar, IMIM y Agencia de Salud Pública. La unidad docente Vallebrón, Drasanas, que son 3 plazas. La unidad docente del Clínic Barcelona e Is Global, que son 2 plazas. La unidad docente de Belviche, que son 2 plazas. La unidad del Hospital San Creu y San Pau, que también tiene que formar parte de la Cochrane Iberoamericana, una plaza. Y finalmente la unidad docente de Germán Citrillas y Puyol, que tiene una plaza. Por lo demás, queremos escuchar sus preguntas y queremos poder responderlas a todos ustedes. Les queremos dejar ahorita nuestros datos. Si quieren contratarse y tener mayor información sobre la unidad docente de Vallebrón, es el correo electrónico donde estamos desde mi persona de R3 hasta los de R1 respondiendo todos los correos. En Par de Salud del Mar es exactamente lo mismo. Hay un correo únicamente de residentes para ello. Y si es que quieren ampliar un poco la visión hacia otras provincias, perdón, hacia otras comunidades autónomas, también les dejamos el programa Orienta R0 de Ares, que ahora estamos teniendo una buena acogida. Nos han escrito 64 personas y ya hemos empezado a recibir correos para las unidades docentes de Barcelona también, cada uno de nosotros. Entonces, con esto, cualquier pregunta que tengan, pues estamos gustosos en responderlos y bueno, muchísimas gracias por su atención. Vale, bueno, yo quería aclarar en primer lugar una pregunta que ha hecho Pablo Estrella. Ha preguntado sobre el máster de Barcelona, si hay alguna novedad, si será todo virtual o lo volverá algo en formato presencial. Esto, bueno, no sé qué información tendrá Ricardo, pero el otro día lo estuvimos comentando nosotros también en nuestra unidad docente del Hospital del Mar. Y nos comentaron, bueno, que todavía no se ha confirmado nada, que desde lo que es el máster, la dirección del máster no se ha confirmado si será presencial o virtual. Este año ha sido todo virtual, si ya lo sabéis. Pero bueno, lo que sí se sabe es que hay algunos otros cursos de la Universidad Pompeu Fabra que ya se están haciendo presenciales. Entonces, bueno, puede ser.
que sea presencial este año, no lo sabemos. Lo más importante es tener en cuenta de que esto no depende mucho de las unidades docentes, sino de la situación epidemiológica en la que estamos. Entonces, puede que casi todos los residentes estemos vacunados frente al COVID y eso es lo que le pasará a ustedes también, pero como les dije, es multidisciplinario y van a venir gente de otras partes del mundo, entonces probablemente sea semipresencial o por lo menos hay algunos cursos que se puedan dar a forma presencial. Se pierde mucho, es realmente Carmen y yo lo podemos decir, se pierde mucho el, el nexo con los compañeros cuando es en formato online, pero el máster sigue siendo, o el máster está muy bien organizado en el formato online. Se los digo de cara porque en Madrid tuvieron muchos problemas, por ejemplo, para entrar en el formato online y la Pompeu Fabra realmente está preparada para hacerlo. Entonces, viene bien el formato, cualquiera de los dos formatos, aunque es mejor presencial, viene bastante bien. Sí, y una cosa que comentará Ricardo también, que me parece importante recalcar, que el máster, al ser oficial y al ser de una universidad, la Pompeu Fabra, es un máster que está abierto a todos los estudiantes, a que se matricule quien quiera. Entonces, normalmente los residentes compartimos aula con estudiantes de todo tipo. Siempre hay personas que son de farmacia, de enfermería, de psicología, pero también hay de otros tipos de ramas de la ciencia, como de ciencias políticas, de derecho, de sociología, de trabajo social. ¿Vale? Es un máster multidisciplinario en el que aprendemos mucho también de las visiones de nuestros compañeros y que enriquece mucho en ese sentido. Susana preguntas, durante la residencia hay la posibilidad de hacer el doctorado. Nuestra residencia es una residencia que realmente se centra en metodología de la investigación. Por lo tanto, la apertura al doctorado es una opción muy grande. Primero porque cumplimos con el tema de que tenemos los créditos necesarios para el máster de salud pública para hacerlo, pero además de eso, por parte de nuestra formación, se centra mucho en hacerlo. La Universidad Pompeu Fabra tiene un máster en biomédica, si no estoy mal, me corriges de Carmen, y la Autónoma de Barcelona también tiene un máster en biomédica y salud pública, y epidemiología y Máster, salud no pública. doctorado. Sí, ay, perdón, doctorado, perdón. Un doctorado. Entonces, estos dos doctorados que son tanto de la Pompeu Fabra como la UAB, está abierto a todas las unidades docentes y tenemos compañeros que realmente lo han cursado. Nuestra COR de San Pau está haciendo ahorita el doctorado en Hospital San Pau de la UAB. La apertura hay. Ahora, cada unidad docente recomendará o no si hacerla o no, pero tranquilamente se la puede hacer, se puede alinear con los objetivos del máster, digo, perdón, de la residencia sin ningún inconveniente. Y pues, esto dependerá mucho en lo que te centres. Si te centras en temas de salud pública, pues vendrá muy bien ciertos hospitales como Hospital del Mar, Clínica, entre otros más. Y si hay otros, pues también de preventiva hospitalaria o gestión sanitaria, también se podría centrar en otras partes, evaluación de tecnologías sanitarias también. Entonces, sí hay la posibilidad. No sé, Carmen, si tú quieres comentar algo más del doctorado. No, 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 eso, solo eso sí que es totalmente posible. Ujú. Vale. Laura, en Cataluña, ¿cuáles unidades docentes hacen guardias de puerta? Uf. Pues Hospital Clinic, bueno, Hospital del Mar, a menos de que haya cambiado, no. No, Hospital Clinic hacen los primeros meses que se llama premáster. Ellos siguen un poco el ciclo de las unidades docentes fuera de Cataluña, que hacen un sistema premáster que es obligatorio las guardias en el premáster, lamentablemente. Luego pueden hacer las opcionales. Y hospitales, Hospital San Pau también es lo mismo, 6 meses obligatorio y luego ya no las hacen. Hospital en las unidades docentes del Germán Estrillol y Belviche se hacen guardias opcionales y en Hospital Vallebrón también. Ahora, en Cataluña hemos luchado muchísimo por los derechos de los residentes y tuvimos una huelga muy grande y ahora a partir de junio todas las unidades del IX habrá un conteo de las guardias complementarias de la jornada complementaria que tiene que ser únicamente de 700 horas. Haciendo un cálculo, casi es medio imposible hacer guardias de urgencias
si solo tienen 700 horas con la cantidad de guardias de módulos de atención continua que tenemos, que suma aproximadamente mensualmente entre 50 horas, dependiendo de la cantidad de tiempo que hagas de módulos de atención continua. Entonces, esto va a cambiar un poco la perspectiva de nuestra residencia, porque las guardias de puertas ahora ya no probablemente queden atrás o sean muy opcionales. Entonces, por ejemplo, en Vallebrón, nosotros hacemos guardias de max aproximadamente entre 35 a 40 horas, entonces solo te quedaría para hacer 1 o 2 guardias de puertas. Entonces, esto dependerá muchísimo de cada unidad docente, pero lo digo de cara porque ahora se respetará muchísimo las horas de jornada complementaria, porque es lo que hemos luchado desde Cataluña, todos los residentes, para que se cumpla. Eh, Pablo pregunta, ¿podrían hablar un poco más sobre las rotaciones externas y la unidad docente apoya las mismas? Carmen, estás en silencio. Vale, ya sí, ¿no? Vale, perdón. Bueno, en cuanto a las rotaciones externas, a ver, según el BOE, el Boletín Oficial del Estado, se pueden hacer hasta 12 meses alrededor de toda la residencia, que pues serían 4 meses por año, por año de residencia, pero luego depende de cada hospital, de cada unidad docente, cómo lo tengan organizado. Hay hospitales donde se puede hacer solo 4 meses y hay otros hospitales que permiten hacer los 12 o 10 o los que sean, ¿vale? Depende mucho de dónde se haga la residencia. Y que en cuanto a cómo apoya la unidad docente las mismas, pues depende mucho también del hospital, pero bueno, en general apoyan que nos vayamos prácticamente donde queramos, donde tengamos interés, y se apoyan bastante las rotaciones internacionales, todo lo que es la OMS, organismos así internacionales conocidos se apoya mucho, se nos apoya mucho a que nos vayamos. Y bueno, normalmente apoyan también dándonos contactos, por ejemplo, dándonos orientación, los tutores, ellos al fin y al cabo son profesionales de salud pública que conocen lo que hay, ¿no? Y ellos también pasan muchas veces, si te interesa un tema en concreto, pues puedes contar con ellos, les preguntas, te asesoran, ¿no? ¿Qué tema hay, en qué sitio? Y te pueden pasar contactos, ponerte en contacto con gente. Bueno, en general las unidades docentes lo facilitan. No sé si Ricardo quiere añadir algo más. Sí, que como hemos manifestado, nuestra especialidad es tan versátil y tan heterogénea que es realmente complicadísimo conocer de todo, tanto en preventiva como en salud pública. Y entonces las rotaciones externas son casi como un poco mandatorias para nosotros porque no tenemos, porque el enfoque, dependiendo del enfoque en el que querramos centrarnos, es donde más haremos hincapié. Hay gente que tiene un enfoque mucho de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles y termina yéndose al SDC porque requiere de otros sistemas de vigilancia, centinelas, etcétera. O hay personas que se centran mucho en la salud pública o en salud mental o en determinantes sociales de la salud y hace cooperaciones internacionales en distintas asociaciones o inclusive a nivel internacional, Médicos Sin Fronteras, etcétera. Entonces, realmente yo creo que trucar, que las unidades docentes que truquen o que cierren de alguna forma las rotaciones externas es casi difícil, pero todo obviamente tiene que ser o sea, justificado, porque el itinerario formativo se tiene que cumplir. Entonces, esto sí les dirán todas las unidades docentes que si, mientras se cumple el itinerario formativo, la gente podrá, o sea, podrán optarlo, pero no es complicado hacerlo. Carmen, a ver, Laura pregunta, ¿cuáles creen que son las ventajas y desventajas académicamente hablando de la situación actual COVID para un residente de medicina preventiva y salud pública? ¿Creen que se han perdido otras áreas? Vale, te dejo Bueno, a esto es ti. complicado, ¿no? No, bueno, a ver, cuando explotó todo en marzo, abril del año pasado, sí que todos los profesionales de salud pública nos centramos en trabajar en esto, pero no solo los residentes, sino nuestros adjuntos, nuestros tutores, todo el mundo, ¿no? Se puso mano a la obra, incluso personas que no se dedicaban a temas más de epidemiología o de medicina preventiva, se tuvieron que mover de su área, ¿no? Por ejemplo, personas de investigación para hacer guardias, ¿no? Por ejemplo, de apoyo. Y bueno, todos los que éramos profesionales de esto nos movimos a esto.
En cuanto a los residentes, bueno, en general, pues sí que todo lo relacionado con COVID bueno, sí que ha dejado de lado otras áreas, ¿no? de la residencia. Lo que sí os puedo decir es que poco a poco cada vez se ha intentado más que los residentes vayamos viendo otras cosas aparte de COVID, que bueno, que hagamos jornada, por ejemplo, mitad COVID, mitad nos vamos a ver otra cosa. Siempre que hay algo interesante dentro del hospital o algo interesante que aprender, nos decían, oye, deja el COVID y vente que tienes que aprender esto, que tienes que verlo, no te lo puedes perder. Y bueno, en el punto en el que estamos ahora mismo, de lo que yo sé, sí que puedo decir que se ha recuperado mucho la normalidad en el sentido de la formación, ¿no? De que cada vez más nos vamos formando en otras cosas. También, porque claro, ahora mismo nuestros adjuntos y durante el último año nuestros propios adjuntos se han tenido que dedicar mucho a COVID. Ellos mismos han tenido que dejar mucho de lo que hacían normalmente para hacer COVID. Entonces, claro, si, si rotamos ir con un adjunto o en un entorno, en un hospital, en un sitio donde se hace mucho COVID y se han dejado de hacer otras cosas, pues no podremos formarnos tanto en otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí que el mensaje que yo quiero dar, al menos en la experiencia y lo que yo sé, es que cada vez se ha vuelto más a la normalidad, que se están recuperando todas las cosas que se hacían antes. Y bueno, yo, claro, no puedo hablar de todos, pero en cuanto a lo que yo sé y mi docente y todo, sí que los residentes hemos vuelto a cumplir objetivos y a aprender de muchas otras cosas. Cada vez más se han desplazado las tareas COVID para que podamos hacer otras cosas y bueno, que yo creo que, o espero que para que cuando vosotros entráis, sí que, o sea, si la cosa no va mucho peor, sí que vayáis viendo cada vez menos COVID, creo que ese es el objetivo. Yo creo que ahora lo fundamental es que nosotros tenemos que formarnos, no podemos formarnos en COVID, no somos COVIDciólogos, o sea, esto queda clarísimo, pero hay dos cosas buenas que han pasado con el COVID. Uno es la visibilidad de nuestra profesión. Mm, La gente se ha dado cuenta de lo importante que somos, porque las medidas de prevención son más importantes que la curación. O sea, eh, puede ser iguales, pero en realidad son las que a largo plazo mejoran la calidad de vida de las personas. Y segundo, que ha mejorado en otros aspectos de la residencia de formación, específicamente en vigilancia epidemiológica, creo yo. Pero esto en algún momento también hace que perdamos un poco de cosas. Para otras unidades docentes que somos un poco más de preventiva, tenemos un problema que los módulos de atención continua se han centrado en esto. Entonces, quizás eso es un poco un problema que tenemos algunas unidades docentes, que las guardias son COVID y se han convertido en COVID. Ejemplo, ahorita estoy en una guardia de preventiva haciendo vacunación COVID y estuve haciendo vigilancia epidemiológica COVID. Entonces, sí puede ser un poco, o sea, es un poco una pérdida de algunas cosas, pero yo creo que lo que hay que centrarse un poco es en el itinerario formativo. Yo no, del itinerario formativo es verdad, yo he perdido unos 6 meses, pero los he recuperado de alguna forma haciendo lo que a mí me gusta, que es gestión sanitaria, vigilancia epidemiológica, etcétera. Entonces, yo creo que al final ustedes van a llegar a un momento en el que Carmen ha dicho, tendrán que compartir COVID más lo que tienen que hacer. COVID nunca será lo importante, sino formará parte de un complemento más de lo que tienen que hacer nada más. Sí, así es. Ah, Y luego, bueno, no tenemos ya mucho más tiempo. Aquí hay una persona que ha preguntado cuál es el enfoque de Vallebrón Clinic y San Pau. No sé si quizás esta pregunta la podemos dejar para que pregunte en Ares y te la responderemos mejor porque ya nos queda poco tiempo. Nos recuerdan aquí que nos quedan 5 minutos. sí, Laura, porque ahorita tenemos que centrarnos un poco en lo general, pero te recomendamos escribir buzonares@gmail.com y aquí en este podemos responderte un poco más los enfoques que tienen cada uno de los hospitales. Eso es. Y luego nos preguntaban si sabemos en qué unidades docentes de Cataluña se pueden hacer los 12 meses de rotaciones externas. Esto yo creo que sí lo podemos responder, ¿no? Vale, unidades docentes, la mayoría, los 2 primeros años generalmente se tienen que estar aquí en casa. Hay una unidad docente en el que se pueden hacer muchas rotaciones externas, que es del Hospital Clinic,
que tiene mucha fama en esto, pero sus rotaciones externas en realidad no son externas, sino son internas, porque al tener el componente de IS Global, tienen la oportunidad de rotar por muchas partes en los cuales se consideraría que están fuera del hospital. Ejemplo, nuestra R mayor, nuestra COR ha tenido la oportunidad de rotar ahora, bueno, en OPS, que sí ha sido su rotación externa, pero si irá, por ejemplo, si no estoy mal, Mozambique o alguna parte de África con IS Global de rotación externa, y luego se irá a Marruecos, y tienen esta oportunidad de ir yendo por diferentes partes a nivel de salud global, Bolivia, Porque, África, etcétera, porque porque Global tiene sede en Bolivia, en Mozambique, creo que es, y en otros lugares del mundo. Entonces, ellos pueden irse a Mozambique, por ejemplo, o a Bolivia y a rotación interna. Ujú. Pero que esto tampoco les pille de que, o sea, hacer 12 rotación, o sea, 12 meses de rotación externa es un poco complicado porque realmente eso quiere decir que o sea, esta unidad docente lo permite porque su enfoque es un enfoque más en salud global, pero realmente una unidad docente que te permita salir tanto quiere decir que no tiene todos los dispositivos que deberían tener para la formación necesaria. Entonces, yo creo que hacer entre 3 meses de R3 y 3 meses de R4 va bien. Casi todas las unidades docentes te permiten hacer esto. Hay unas menos flexibles que otras. Por ejemplo, yo iba a tener la oportunidad de irme de R3 y de R4 en Valle, pero al final COVID lo hace todo como lo tiene que hacer. Pero, por ejemplo, rotaciones externas, yo creo que no habría ningún inconveniente. Yo creo que la recomendación que daríamos Carmen y yo es que entre hacer 2 a 3 meses en un año y 2 a 3 meses en otro, va bien. O los 4 meses enteros en una de R4 o de R3. Esto dependerá muchísimo de lo que quieran hacer. Los 12 meses es un poco más complicado, pero si están pensando en viajar muchísimo, esta unidad docente va bastante bien. Sí, no sé si hay más preguntas, no sé si tenemos más tiempo realmente. Bueno, recordaros esto, el correo de Ares y nuestros correos, no sé si lo habréis apuntado también, si tenéis más dudas, recuerdo, yo soy del Hospital del Mar, Ricardo del Hospital Vallebrón, nos podéis contactar para cualquier duda más específica. Sí, y nada, estamos muy contentos de poder hablar con ustedes. Ojalá se vengan a formar aquí en Barcelona. Creo que es algo que no hemos mencionado, pero de todas las comunidades autónomas es una de las comunidades, es una de las provincias donde el enfoque de salud pública, aunque algunos seamos más preventivistas que otros, va bastante transversalizado y de raíz. El máster lo hace todo realmente en el tema de salud pública y estarían en un lugar en el que en realidad las políticas de salud están centradas en salud pública y se nota al momento que uno palpa la ciudad. Carmen y yo no somos catalanes y nos hemos sentido muy a gustos y muy acogidos aquí. Totalmente.